Llegamos a un pasaje complejo. Complejo no por la dificultad de traducirlo, complejo no por porque sea una prosa difícil. Es un género sencillo de entender. A veces nos puede causar problema, por ejemplo, leer Zacarías, Isaías, por el género que es, un género profético, o Daniel, un género profético apocalíptico, o la poesía de los Salmos. A veces es difícil. Pero Deuteronomio 28 realmente está escrito en una prosa sencilla. Su complejidad viene a la hora de entender, comprender este pasaje en su contexto histórico y qué nos tiene que decir a nosotros. Porque, ¿qué tenemos en Deuteronomio 28? Bueno, en Deuteronomio 28 tenemos dos cosas: bendiciones por la obediencia, maldiciones por la desobediencia. Sencillo. Pero la pregunta es, ¿cómo debemos entender estas bendiciones y estas maldiciones en el contexto de Israel? ¿A qué voy? Hermanos, por no poder interpretar correctamente este texto, algunas iglesias caen en dos posibles problemas. Por ejemplo, si no se interpreta bien, algunos van a decir esto: bueno, en el antiguo pacto la gente era salva por el pacto. Dios hizo un pacto con Abraham y la gente era salva siempre y cuando no se saliera de los límites del pacto. O sea, mientras las personas vivieran en la obediencia al pacto, Dios los iba a salvar. De hecho, en nuestros días hay algo que se llama una supuesta nueva perspectiva. Hay algo que se está moviendo ahí afuera en los pseudoteólogos de Facebook y Twitter y demás, y promueven una cosa llamada una nueva perspectiva, y dicen que es de Pablo, aunque no es de Pablo, hermanos. Es la nueva perspectiva de los fariseos, si se quiere, o de cualquier otro grupo legalista, pero no de Pablo. Bueno, el punto es que ellos dicen, y esto hace armonía porque así como en el Antiguo Testamento la gente era salva porque una vez circuncidada ya pertenecía al pueblo, ahora lo único que tenía que hacer para permanecer en la bendición de Dios era obedecer, y entonces Dios los salvaría al final, siempre y cuando hayan permanecido bajo los límites del pacto. Y cuando uno lee el texto, uno podría decir, bueno, no sé en cuanto al Nuevo Testamento, pero en cuanto al Antiguo sí parece que es así. Bueno, vamos a ver si sí. Otro riesgo de malinterpretar este texto es el siguiente. Y si el primero se lo podemos atribuir a la así falsamente llamada nueva perspectiva de Pablo, es nueva pero no es de Pablo. De hecho ni es tan nueva, hermanos. Pablo ya estaba luchando contra ella, pero bueno, no nos metamos a debatir los nombres. Bueno, si la primera se la podemos atribuir a esta nueva perspectiva, la segunda se la podemos atribuir al dispensacionalismo extremista. A ver, en nuestros días hay un dispensacionalismo que yo llamo un dispensacionalismo suave. Es un dispensacionalismo que ya ha corregido muchos errores. Ya no es el dispensacionalismo neto y puro,
de otros en el pasado. No obstante, déjenme decirles cómo lo interpretaría los que podemos llamar hiperdispensacionalistas. Ellos dirían, y yo sé que se pueden confundir aquí con el nombre, olviden el nombre y escuchen cómo interpretarían esto, y van a decir, yo he conocido una iglesia así. Ellos dirían que ciertamente en el antiguo pacto hubo una salvación mezclada de gracia con obras. Sí era gracia, pero es que hasta cierto punto Israel tenía que obedecer para, en algún sentido, completar su salvación. Pero en el nuevo pacto ya no hay esa mezcla de gracia y obras. Ahora es pura gracia. Y aquí viene el error. Y aunque Israel sí tenía que obedecer mandamientos y leyes en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya no tiene que obedecer ninguna ley. Ahora es pequemos para que la gracia abunde. Y cualquiera, dicen ellos, que intente hablar de la ley de Dios, nos están intentando llevar al antiguo pacto. De hecho, déjenme decirles que algunos dispensacionalistas extremistas llegaban a decir que el Sermón del Monte no era para los cristianos. ¿Sabían eso? De hecho, muchas partes del Nuevo Testamento decían, no, es que para los cristianos no hay mandamientos. Ahora el cristiano, como tiene el Espíritu Santo, puede vivir sin reglas y sin leyes y solamente dejarse guiar por el Espíritu Santo. ¿Qué hacemos nosotros con Deuteronomio 28? Realmente, hermanos, es un texto complejo. Ahora, la clave para entender e interpretar correctamente Deuteronomio 28 es tener una clara idea de la doctrina que es llamada la teología del pacto. La teología del pacto. Y el problema con esta breve meditación es que yo creo que para comenzar a entender esta doctrina del pacto, que es un poco compleja, uno necesita al menos unas 22 lecciones de 1 hora de introducción para intentar hacer una idea. Así que, ¿qué esperanza tenemos en los 13 minutos que me sobran? Bueno, déjenme mostrarles cómo se interpretaría este texto a la luz de la teología del pacto. Hoy no puedo exponerles a ustedes la teología del pacto. No es el tiempo, no es el momento. Algún día lo vamos a hacer con detalle. Pero déjenme mostrarles cómo es que los antiguos, cómo es que los reformados, los puritanos y otros hombres en el pasado han interpretado este texto a la luz de la teología del pacto. Aquí va. A ver, Dios se ha relacionado con los hombres por medio de pactos. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos personas sellado, donde hay promesas y donde hay maldiciones, que está sellado por un símbolo visible. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio es un pacto. Y en este pacto dos personas han acordado ciertas cosas, hay un compromiso y hay estipulaciones si se rompe el compromiso de una de las dos partes, o hay bendiciones si se guarda. Y hay una manifestación visible del pacto, que es el anillo en nuestra sociedad. Bueno, Dios en el principio hizo con Adán un pacto
un pacto. Y dijo, Adán, yo te voy a bendecir si tú obedeces mis mandamientos, o te voy a maldecir, morirás si desobedeces mis mandamientos. Y el símbolo de nuestro pacto es este árbol de la vida. El día que tú pecas, yo arranco ese árbol porque quebrantaste el pacto. De hecho, dice la Escritura que nosotros vivimos en el nuevo pacto, ¿cierto? Nuevo pacto. Cristo cumplió los requerimientos de este nuevo pacto. Ok. Para entender Deuteronomio 28, debemos tener en nuestra mente que Deuteronomio 28 pertenece al pacto que es llamado un pacto o el pacto mosaico. Deuteronomio 28 está dentro del pacto mosaico. O sea, Dios hizo un pacto con Israel y lo confirmó por medio de la sangre de un cordero, y el símbolo de este pacto era tanto la circuncisión por un lado, como la obediencia al cuarto mandamiento, el Shabbat. Era la señal, ese era el símbolo del pacto. Ok. Otra cosa que debemos entender en segundo lugar es esto. Los cristianos del pacto mosaico, sí, escucharon bien, los cristianos del pacto mosaico fueron salvos en virtud de la obra de Cristo. O sea, en virtud del pacto de gracia. El pacto mosaico no fue un pacto de gracia, porque el pacto mosaico decía esto: haz esto y vivirás. ¿Cómo fueron salvos los creyentes del pacto mosaico? Por poner su fe en Jesucristo, por la virtud y eficacia del pacto de gracia que a su debido tiempo se iba a revelar. Y de hecho, por eso es que en el pacto mosaico había tantas imágenes de Cristo, tantos tipos, porque nadie se podía salvar por el pacto mosaico, sino solamente por el pacto de gracia que a su debido tiempo Cristo realizaría. Ok. Tercer cosa, miren, no nos estamos metiendo en problemas, estoy dando solamente cosas muy sencillas aquí. Uno, Deuteronomio 28 está ¿en qué pacto? Pacto mosaico. Dos, ¿cómo fueron salvos los creyentes del antiguo pacto, del pacto mosaico? En virtud de Cristo, en virtud del pacto de gracia. Tres. Pero no podemos negar que el pacto mosaico tenía estipulaciones legales que debían ser obedecidas para obtener ciertos beneficios. Hermanos, no podemos taparnos los ojos ante Deuteronomio 28. ¿Qué leímos aquí? Si obedeces, serás bendecido. Si obedeces, el fruto del vientre de tu mujer tendrá bendición. Habrá lluvia. Si obedeces, esto. Si desobedeces, maldición. No podemos negar que lo que estamos leyendo es que a la luz de la obediencia hay bendición. Lo que algunos pierden de vista con esto es que la bendición que Israel iba a recibir por obedecer no era una salvación, no era una bendición de salvación. Si Israel obedecía el pacto mosaico y sus estipulaciones, no iba a ganar perdón de pecados. ¿Por qué? Porque no hay forma que el hombre pueda ganar su salvación por la ley. Y si es posible, Cristo murió por demás. No nos equivoquemos.
El antiguo pacto con sus leyes y estipulaciones tenía el propósito de dirigir a la gente a Cristo. La bendición que daba por obedecerlo era una bendición temporal. Si Israel obedecía, iba a estar todavía en la tierra, ¿sí? Si Israel obedecía, iban a recibir lluvia para sus granjas. Entonces, no nos estamos saltando el texto y la claridad del texto. Si obedeces, hay bendición. Solo que lo estamos interpretando a la luz de todo el Antiguo Testamento. Un pacto que Dios hizo con Israel, en donde por obedecer recibiría bendiciones. Aquí está, en cuarto lugar, ya lo dije, pero la repetición es buena. Si Israel hubiera obedecido, no hubiera ganado salvación. ¿Sí? No hubiera ganado salvación eterna. Si Israel hubiera obedecido, hubiera solo ganado bendiciones terrenales. Quinta cosa que debe estar clara en nuestra mente en este texto. Los verdaderos creyentes del antiguo pacto eran salvos ¿por quién? ¿Por la obediencia al pacto mosaico? No, eran salvos en virtud de Cristo. No obstante, debían obedecer estas leyes. No obstante, estaban obligados a obedecer y guardar estas leyes. Y si no lo hacían, les podía traer consecuencias físicas. Ahora, si se dan cuenta, nuestro hermano leyó solamente hasta el versículo 34. No fue porque hubo un error. Es debido a la longitud del texto decidimos dividirlo en dos partes. Y aunque ya hablamos de las maldiciones, no estoy tocando prácticamente nada de ellas. Prácticamente yo solo me estoy enfocando en esta meditación de los versículos 1 a los versículos 14, al versículo 14. Es lo único que estoy hablando ahorita, para entender cómo se relaciona la ley, las bendiciones y la obediencia en relación a nuestra salvación. Es todo. Aunque se me cuecen las habas, si se dice así, ¿no? Aunque se me cuecen las habas por ya tocar lo que resta del capítulo, porque es glorioso para herir al pecador, para que huya a Cristo, es glorioso. De hecho, ya tengo el título para esa porción. Un ministerio de condenación. No obstante, no me puedo desviar. Así que estas son las 5 cosas que quiero que queden claras. 1. Deuteronomio 28 está dentro del pacto mosaico. 2. En el pacto mosaico los creyentes fueron salvos en virtud de la obra de Cristo. 3. No obstante, los creyentes del antiguo pacto sí vivían bajo las estipulaciones y mandamientos del pacto mosaico. 4. Pero si Israel hubiera obedecido, no ganaba salvación, solo bendiciones terrenales. 5. Los verdaderos creyentes del antiguo pacto debían obedecer. Por ser salvos, no se les quitaba la necesidad de obedecer. Teniendo esta estructura en nuestras mentes, entonces sí podemos aplicar el texto a nuestros días y a Cristo. 1. Esta es mi aplicación. En primer lugar, nunca nadie ha sido salvo por medio de las obras. El pacto mosaico no tenía el propósito de dar vida. Dios no engañó a Israel diciendo: Israel, aquí está la ley. Aunque yo sé que no, pero no te voy a decir que no te puedes salvar por las obras. Pero inténtalo a ver qué pasa. ¿Cómo podemos pensar eso de nuestro buen Dios?
No, Dios no puso esta ley para que Israel ganara su salvación. De hecho, Pablo dice que cuando los fariseos interpretaban así el Antiguo Testamento, se equivocaban, hermanos. Hermanos, no es que Cristo vino a destruir el Antiguo Testamento porque esa era una salvación por obras y ahora iba a implementar la salvación por gracia. No, la salvación siempre ha sido por gracia. La salvación siempre ha sido por Cristo. La salvación siempre ha sido por medio de este perfecto y bendito mediador, como lo hemos estudiado en nuestro catecismo por las tardes durante varias semanas. El pacto mosaico no fue puesto para que las personas intentaran ser salvas por medio de la ley. Fue puesto para lo contrario. Fue puesto para lo contrario, para que las personas entendieran que no podían ser salvas por medio de la ley. Y entonces esto te aplica a ti. Nunca ha sido el plan de Dios salvar a los pecadores por medio de sus obras. Desiste de intentar ganar el favor con tu religión. Desiste de intentar ganar el favor de Dios con tu obediencia externa. Entiende que el único camino de salvación, de principio a fin, el único mediador entre Dios y los hombres desde Adán hasta el último de los santos, será salvo por medio de Cristo. Si no te acercas al Padre por medio de Cristo, no hay oportunidad de salvación para ti. No hay otro medio. Amigo, entiende que no hay otra forma de ser salvos. Hermanos, si esto es verdad, y lo es, ¿no deberíamos ser movidos y empujados como iglesia a predicar más el Evangelio en nuestros días? Hermanos, seamos despertados y seamos movidos a entender que aquellos que están bajo el Islam, aquellos que están bajo el budismo, aquellos que están bajo la religión de la Santa Muerte, aquellos que están bajo el catolicismo, si no confiesan a Cristo como Señor y Salvador y desisten de su salvación por obras, todos y cada uno de ellos perecerán, hermanos. Hermanos, si nosotros tenemos el único mensaje que es suficiente para salvar, ha sido el mensaje de toda la vida, de todas las eras. Así le dijo Dios a Abraham: por la simiente de la mujer se va a destruir la simiente de la serpiente. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ese día los hombres han puesto su confianza y esperanza en Cristo. Aparte de Él no hay salvación. Hermanos, seamos movidos, seamos despertados a la gran necesidad de nuestros días de predicar el santo evangelio de Cristo. Dios dijo a el hombre rico insensato, el que estaba dialogando con Lázaro, porque este hombre le dice: Señor, déjame ir, o manda a Lázaro para que le diga a mi familia sobre este tormento. Y Abraham dice: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Hermanos, Dios no ha dispuesto que se levanten muertos para predicar el evangelio. El mundo tiene a la iglesia, que la oigan, pero dirá el mundo, hermanos, dirá nuestra sociedad, dirán nuestros vecinos, dirá aquellos con los que nos cruzamos, pero no nos habló.
La iglesia, tienen a la iglesia que la escuchen. Dirá el mundo, ¿dónde? ¿Dónde está la iglesia? Hermanos, que el Señor obre por medio de este texto para despertarnos a la gran necesidad de nuestros días de predicar el Evangelio a toda criatura. Una segunda cosa. La obediencia a la ley no estuvo peleada en el antiguo pacto. A ver, ¿los hombres eran salvos por obedecer el pacto mosaico? No, en virtud de Cristo. Pero eso no limitaba que obedecieran las normas y reglas bajo las cuales estaban sometidos. ¿Cuáles? Las del pacto mosaico. Hermanos, no hay contradicción en esto. No hay choque en esto. Esto no era legalismo, hermanos. El judaísmo puro, el judaísmo del Antiguo Testamento, no era una religión de ley, no era una religión legalista. Fue cuando los fariseos empezaron a decir que la obediencia era más bien para darnos paz con Dios, que se equivocaron. Nunca fue el plan de Dios. Y de la misma forma, ya no estamos nosotros bajo el pacto mosaico. Ya hay muchas leyes en el pacto mosaico que, aunque nos informan, aunque nos pueden instruir, aunque nos pueden dar mucho entendimiento del carácter de Dios y demás, ya no nos aplican directamente. Pero eso no quiere decir que en el nuevo pacto no hay ley. Sí hay una ley. ¿Y cuál es esa ley? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos y al menos 2 mandamientos más. Cuando el Señor dice que nos debemos bautizar y debemos recibir la cena del Señor. Esto no es legalismo. Es obediencia a las estipulaciones del pacto que Dios hizo con nosotros. Este pacto de gracia. Este pacto en el cual somos capacitados para obedecer los mandamientos de Dios sin salirnos de su camino. Ahora, este pacto es muchísimo mejor que el pacto mosaico porque este es inquebrantable. El pacto mosaico fue quebrantable por causa de que estaba en las manos de Israel obedecer. Pero hermanos, el pacto de gracia en el cual estamos es un pacto, para que no lo comparemos con el pacto mosaico, este es un pacto de gracia, es un pacto inquebrantable, es un pacto del cual no nos podemos salir, porque Cristo ya obedeció todo lo que era necesario para que nosotros podamos permanecer aquí. Y su Espíritu nos es dado para que, hermanos, nuestra salvación sea ciertísima y segura hasta el fin. Mi punto es, no pensemos que la diferencia del antiguo pacto y el nuevo pacto es que en uno debía obedecer Israel y ahora la iglesia ya no debe obedecer nada. No, hermanos. La Escritura dice que debemos seguir adorando a nuestro Dios como el único Dios, que no debemos usar su nombre en vano, que debemos guardar el día del Señor, el día domingo, que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, que debemos amarnos unos a otros, servirnos unos a otros, mostrar el amor de Cristo unos con otros. Hermanos, el tiempo se me ha ido y hay algo más que no puedo dejar pasar. Así que solo denme 3 minutos más, porque déjenme ver si voy a lograrlo en 3 minutos. Ok, lo voy a decir brevemente y lo van a entender mejor la próxima semana. Aquí va. El pacto mosaico tuvo 3 funciones.
Guárdenlas en sus mentes estas tres funciones. 1, guardar la descendencia de la simiente prometida. ¿Por medio de quién iba a venir el Mesías? ¿Por medio de quién? La simiente de Abraham. El pacto mosaico puso estipulaciones de cómo relacionarse con otros pueblos y demás a fin de guardar la simiente. Por eso hay tanto énfasis en no se contaminen, no con otros dioses, no se vayan a desviar, con el propósito de que la simiente de Abraham llegase. Segundo propósito de este pacto, dirigir a las personas a Cristo, condenarlas, que este pacto les abriera la luz que ni siquiera la obediencia para las cosas terrenales podían hacer, que necesitaban un mediador. 3, tenía un propósito pedagógico, o sea, de instrucción. Hermanos, ¿y qué significa que era de instrucción? Bueno, todos los sacrificios, todos los oficios y demás tenían el propósito de poner imágenes de Cristo, imágenes anticipadas de la obra perfecta de Cristo. Ese era su propósito. Dentro de esta tercera categoría, el aspecto pedagógico, esto nos ayuda a entender Deuteronomio 28, 1 al 14. Hermanos, porque Cristo obedeció todo esto y por lo tanto recibió bendición. Deuteronomio 28 hermanos, Deuteronomio 28 no apunta a Israel. Aquí está el que pudo obedecer. Deuteronomio 28 no nos apunta a nosotros diciendo, ahí están, ellos son los que pudieron obedecer. Deuteronomio 28 debía alzar los ojos del pueblo para decir, es Él. Es Él. Él es el Mesías. Él es el que pudo guardar la ley de Dios de forma absoluta. Él es el que recibió bendición por su obediencia. Él es el que ha caminado perfectamente, justamente, santamente. Y por eso ha recibido la bendición de Dios. Deuteronomio 28, amigo, tiene el propósito no de guiarte para cómo obedecer y ganar el perdón de Dios. No, tiene el propósito de decirte, no puedes, pero hay uno que pudo. Pero hay uno que lo logró. Su nombre es Cristo Jesús. Hermanos, y a Él venimos a contemplar hoy. Porque Él es nuestra esperanza. Porque Él es el único por el cual podemos tener paz con Dios. Iglesia, refresca tu mente hoy a la luz de esto y venimos a alabar a aquel por cuya herida fuimos salvos y por cuya obra y perfección, por cuya obediencia hemos recibido el perdón de Dios. Porque recuerda, iglesia, no solo necesitabas alguien que te diera perdón, necesitabas a alguien que te diera unas vestiduras de obediencia perfecta. Ese es Cristo. Este texto apunta a Cristo, aquel que obedeció para ti, para mí. Por eso es un Salvador completo y perfecto. Iglesia, alaba a tu Salvador, quien siendo verdadero hombre y verdadero Dios, obedeció por nosotros la santa ley de Dios, por la cual ahora tenemos paz con el Padre, solo por medio de Jesucristo. Oh pecador, date cuenta el gran Salvador que necesitas y descansa solo en Jesús.